Buenos días a todos y a todas. Reciban la bienvenida en nombre de Informaciones Canarias, Sociedad Anónima de Empresa Editora de Canarias 7, representada por su presidente Juan Francisco García, su consejero delegado y director general Matías García, y la bienvenida también a quienes nos siguen por streaming a este foro sobre regadíos en Canarias. Contaremos para ello con destacados representantes del mundo de la gestión pública y también de la empresa para hablar de recuperación, transformación y resiliencia del regadío canario. Nos acompañarán para ello desde esta tribuna, y los cito por orden de intervención, que me disculpen los expertos en protocolo, que algunos hay en la sala, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, el presidente de la empresa SEIASA, Francisco Rodríguez, el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno canario, Nervey Quintero, el consejero delegado y CEO de Canaragua, José Juan González Salma, y la secretaria de Estado de Pesca y Alimentación, Begoña García Bernal. Quiero dejar constancia del agradecimiento de Canarias 7 al Ministerio, a SEIASA, y han sido todo facilidades, nos han elevado el nivel de exigencia, pero eso siempre viene bien, y sin más por mi parte, alcaldesa, la tribuna es tuya. Ministro, delegado del Gobierno, secretaria de Estado, consejero, presidente Canarias 7, director, toda la familia del Canarias 7 y a todas las personas que nos acompañan, vicepresidente también del Cabildo de Gran Canaria. Amigos y amigas, muy buenos días y saludos cordiales a todos y también que nos están siguiendo a través del streaming. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta ciudad, Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad que acoge siempre con los brazos abiertos a quienes nos visitan, pero especialmente a quienes también vienen a debatir y sobre temas de máximo interés para la ciudad, para la isla y para toda Canarias. Espero que también tengan tiempo para poder disfrutar de la ciudad y que no todo sea trabajo, que también hay que compatibilizar todo. Una ciudad que representa muchas cosas. Me gusta decir que es una ciudad que representa un espacio importante para la vida, una ciudad que se proyecta o intenta proyectarse al mundo con la expresión de los valores que hacen de la vida en la ciudad una experiencia única, una ciudad que ama la libertad, la justicia, el reconocimiento y el cuidado de los demás y también de nuestro entorno, y una ciudad que es la mayor que tiene habitantes en toda Canarias y además es una de sus dos capitales. Y también, paradójicamente, es una ciudad que tiene el mayor espacio rústico del archipiélago. De hecho, el espacio de la ciudad, si me lo permiten, se divide en tres grandes partes: un espacio urbano, un espacio rústico y un espacio natural protegido. Aunque no lo parezca, que parece que todo es urbano, el espacio rústico, en lo que tiene que ver con la ocupación del territorio, representa prácticamente lo mismo que el espacio urbano, ¿no? Y entendiendo por suelo rústico aquel territorio municipal que reúne las condiciones naturales, paisajísticas, con una peculiaridad ecológica, una relevancia medioambiental y científica y un interés especial por su conservación, que justifican su protección, como estamos haciendo frente a los desarrollos urbanos, como así establece nuestro Plan General de Ordenación Urbana. Esto significa que entendemos el espacio rústico en la ciudad de una forma mucho más amplia que la que podría ser los usos económicos de las explotaciones agrícolas o ganaderas. En este reparto que les acabo de mencionar del territorio, nos permite combinar la presencia de la principal ciudad del archipiélago con una de las mayores cifras de suelo agrícola activo y de explotaciones ganaderas de la isla. Y en la actualidad contamos aproximadamente con 70 explotaciones ganaderas y más de 1 millar de parcelas agrícolas. Por tanto, estamos hablando de importantes números, aunque sorprende porque parecería ser que otras islas tienen más ese entorno más rural. De aquí la necesidad, desde el Gobierno municipal, para encontrar un equilibrio adecuado entre los tres usos de estos espacios municipales que nos permitan seguir mejorando las condiciones de vida de las vecinas y vecinos y también impulsar modos de vida más seguros, más saludables y más sostenibles. En una visión de la ciudad como un proyecto de vida en común, desde el Gobierno municipal buscamos también el equilibrio deseable entre un entorno integrado
en una estructura geomorfológica de elevada calidad ambiental y unos modos tradicionales de apropiación humana del espacio. En la búsqueda de ese equilibrio, creemos que los nuevos cultivos y las nuevas instalaciones ganaderas, pero especialmente las infraestructuras de abastecimiento hidráulico y de almacenamiento o las instalaciones semi-industriales agropecarias son ingredientes fundamentales. Estas son algunas de las señas de identidad de la ciudad que acoge este primer foro de regadíos en Canarias, que quiero agradecer también al Ministerio y al SEISA que estén aquí con nosotros y, por supuesto, al Canarias 7 y al Ministro que también comparta esta jornada aquí en la ciudad, donde esperamos la aportación de ideas, de experiencias y de propuestas que nos permitan seguir avanzando en la búsqueda de ese equilibrio casi permanente. Un equilibrio, y concluyo ya, que es la condición necesaria para hacer de la ciudad una ciudad para la vida, una ciudad en la que coexiste una gran economía urbana generadora de empleo, de riqueza, como ponen de manifiesto las últimas cifras de empleo, cada vez mejor, con las características propias de una ciudad saludable, una ciudad segura, una ciudad amiga de la infancia, de las personas mayores y también del espacio rústico. Les deseo una buena jornada y que sea muy productiva. Muchas gracias. Bueno, seguidamente subirá a la tribuna el ministro Ángel Víctor. Me voy a ahorrar las presentaciones, es de sobra conocido. Sí quiero dejar constancia del agradecimiento tanto al ministro, que su agenda es muy complicada, como a la alcaldesa, el delegado y a unos cuantos más de los presentes, porque vienen de un fin de semana intenso, acabaron en Sevilla, cogieron un avión, se vinieron para acá, un fin de semana que normalmente, en el caso del ministro, sé que intenta estar en casa con los suyos, pues este fin de semana no pudo ser. Como vamos a hablar de agricultura, regadíos, modernización, antes le pregunté cómo llevaba la finca, me dijo que tiene pendiente quitar las hojas secas y las hierbas y demás. Y sin más protocolo, ministro, la tribuna es tuya. Bien, buenos días. Bueno, saludo a todas las autoridades presentes, empezando por la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, el vicepresidente del Cabildo y anterior alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. También veo senadores, otros representantes, diputados del Parlamento de Canarias, otras autoridades, alcaldes también, delegado del Gobierno. Saludo también a la familia del Canarias 7, a Juan Francisco García, Matías García, el consejero del Gobierno de Canarias, y también al resto de representantes, al presidente de SIASA, a la secretaria de Estado, por estar hoy aquí en Gran Canaria, y al máximo representante, entre otros, de Canaragua. Y primero pedirles disculpas porque esto se tenía que haber celebrado en otra fecha. Tuvimos que cambiar el día, y además Luis Planas, que debía ser el que presentara este proyecto, quería que además lo hiciese yo. Ha habido circunstancias que todos conocen, que han alterado absolutamente mi abuela, que era quien trabajaba esa recolección, o el tomate y el plátano desde el siglo XIX, mi abuela en los años 40, 50 del siglo XX, pero el tomate y el plátano fundamentalmente del Reino Unido, o incluso el vino, ¿no? Creo que lo he contado en alguna ocasión. Nosotros tenemos unos magníficos caldos, ¿no? Pero es que Giacomo Casanova, cuando escribió su autobiografía, de más de 6.000 folios, decía que bebía vinos canarios, y William Shakespeare también lo llevó a sus obras, ¿no? Estamos hablando del siglo XVII, ¿no? Por tanto, nosotros estamos presentes, Canarias, en la literatura y en las vidas de otros lugares, ¿no? Es verdad que su aportación al PIB es el que es. La media nacional es un 2,3, la de Canarias es un 1,3, apenas el 2% de los trabajadores. Pero también creo que esto y las circunstancias que nos han ocurrido deberían hacernos reflexionar, porque indudablemente viviremos del turismo, pero tanto nosotros como los turistas, antes lo decía los medios de comunicación, también comemos, y por eso tiene que haber seguridad alimentaria, un equilibrio territorial, y también adaptarnos y adaptarse el sector primario a una realidad absolutamente incuestionable como es el cambio climático. Lo acabamos de ver el 28 y 29 de octubre en la Comunidad Valenciana y el resto de España. Por tanto, el regadío es nuestro aliado, un regadío que haga que el agua sea eficiente, que sea utilizada de manera inteligente y que sea sostenible.
Por eso el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha hecho la mayor inversión en la historia para los regadíos. Algunos datos. ¿Cómo está el regadío en nuestro país? Bueno, pues solo el 23% de la superficie cultivada en España es de regadío, el 23%. Y sin embargo aporta casi el 66% de la producción. Canarias. En Canarias justamente es al revés. La mayor parte del terreno es regado con regadío, un 60,37%. ¿Por qué? Lógicamente porque aquí llueve menos. Y por tanto también la necesidad ha hecho virtud. Por eso el regadío es rentable, con mecanismos, como digo, que apuesten por la sostenibilidad también del agua. Hablo de aspersión, hablo de riego por goteo, frente a otros mecanismos antiguos y también de otros territorios en donde el uso del agua, digamos, es más generoso. Aquí hay que ser más inteligente, que viendo el mismo resultado tengamos mucho más cuidado. También lo recordamos nosotros, los que estamos picando los 60, que solamente entraba el agua a nuestras casas los viernes, era el día del baño, y si eran necesidades pues máximas, pues te podías tirar de la cisterna, si no tenías que compartir el momento difícil que teníamos. Luego, todo esto fue antes de que llegara el agua desalada, que fue sin duda un mecanismo fundamental. Por eso tenemos que sustituir estas aguas superficiales por otras que sean convencionales y hacerlo con un importante grado para que podamos mantener el territorio que esté cultivado. Apenas el 50% se mantiene. Se ha perdido en los últimos años el 50% del territorio de la superficie cultivada. Y claro, esto si se continúa con esos parámetros de abandono, igualmente se va a romper la estructura, el equilibrio. La necesidad que tenemos de tener, lógicamente, todos los sectores activos, ¿no? Por eso tenemos que usar de manera eficiente el agua y la energía. Yo siempre he repetido que en el año 1964 llegó a Canarias la primera planta desaladora, que era de segunda mano, y que llegó a Lanzarote y que venía comprada al gobierno cubano, ¿no? Aquello produjo una revolución. A partir de ahí empezó lo que fue el auge del turismo, fundamentalmente porque se usaba agua desalada. Canarias no hubiese podido avanzar. Islas con muy poca agua, con ausencia de lluvias prácticamente todo el año, de no haberse dado el uso del agua desalada, sin ninguna duda, ¿no? Y se hizo a través de mecanismos también de sostenibilidad. Pero no fue siempre así. Recuerden ustedes que en los siglos XIV, XV, XVI sobre todo, después de la llegada de los castellanos, se mantuvo la estructura de entonces, el repartimiento de tierras, los acuatenientes, el poder en pocas manos, incluso conflictos diversos, que hizo que en un momento determinado, año 1990, se aprobó la ley autonómica de agua, ya entraban los consorcios, entraban también los cabildos, y por tanto se socializaba el agua como un bien también de todos, ¿no? Como digo, también la desalación y la apuesta por la sostenibilidad. O sea, saltos de agua como Chira-Soria, indudablemente, y otras, las energías fotovoltaicas, están también encaminadas para ahorrar en energía, para hacer el uso del agua mucho más eficiente. Por lo tanto, tenemos que seguir caminando con esa inversión. Y hablando de inversiones, y no les voy a cansar. Desde el año 2000 ha habido muchas inversiones por parte del Gobierno de España con respecto al agua. En estos momentos tenemos inversiones a través de SEIASA y también del Gobierno de España que hablan de 2.400 millones de euros hasta el año 2027. Hay fondos que venían de manera ordinaria, pero creo que el gran acicate, la gran apuesta han sido los fondos europeos. Para Canarias. Canarias es la quinta comunidad con mayores recursos de fondos europeos, hablamos de 80 millones de euros casi, en un plan de recuperación con 8 actuaciones que están ejecutadas o ejecutándose, un trabajo de varios gobiernos, en el que se han solventado también dificultades. Recuerdo bien las obras, por ejemplo, de Tinajo, que se pudieron resolver, y de otros lugares, pero aquí tenemos inversiones prácticamente en todas las islas. Tengo datos aquí de obras en La Palma, en Gran Canaria, vamos a ver una de ellas, o se va a ver una de ellas hoy, pero también se está tramitando en islas como El Hierro o en Lanzarote, y también en Fuerteventura. De hecho, se firmó recientemente una adenda en la isla de Lanzarote por 24,4 millones de euros, que bien conoce también el consejero del área, ¿no? Y que llegan a muchos regantes, más de 700 regantes, que se utilizan aerogeneradores, balsas y energías renovables. Por tanto, voy acabando, lo importante es que tengamos fondos, hay fondos europeos. Europa apuesta siempre por la redefinición. De hecho, hemos estado en Bruselas con lo que acaba de ocurrir con Valencia, lo que nos dicen que hay 10.000 millones de euros de fondos europeos, que cabría su reestructuración, pero ponen el énfasis para la reconstrucción, emergencia, reconstrucción y redefinición.
Es decir, lo que no puede ser es que volvamos otra vez a tener lugares que sean construidos para que puedan tener susceptiblemente riesgo de ser zonas inundables. Y en ese sentido exactamente lo mismo, energías renovables, energías limpias para el uso del agua, uso eficiente es un bien preciado, es un bien escaso, apuesta por el regadío y sin duda por la soberanía alimentaria. Y creo que en ese sentido, en esa diversificación, Canarias debe ser puntera. Hemos tenido ejemplos, antes lo hablaba con el delegado del Gobierno. Indudablemente la mejor respuesta ante cualquier situación imprevista es la diversificación. Si nosotros vivimos solo del turismo y nos llega la pandemia, estamos muertos. Pero si solo vivimos de la agricultura y nos llega una dana y acaba con los campos, estamos muertos. Por tanto, indudablemente tenemos que hacer un compendio y una simbiosis de todo aquello que genera economía, y hacerlo llegar a todos los territorios, porque resistir ante cualquier embate se hace de una manera exitosa si tú tienes distintas alternativas. Y creo, y termino, que lo que tenemos que hacer es aprender, cuando llegan estas circunstancias, responder ante ellas, pero sobre todo aprender para que en el futuro tengamos otros mecanismos, lógicamente, de respuesta. Gracias. El Gobierno de España llevará a cabo la mayor inversión de la historia en obras de modernización de regadíos en Canarias, con el fin de contar con un sistema agroalimentario sólido y sostenible. Se realizarán 9 actuaciones de modernización de regadíos, distribuidos en 2 fases que beneficiarán a 5.163 regantes de las islas por un valor de 79,01 millones de euros. Las nuevas infraestructuras permitirán ahorrar agua, disponer de más recursos aprovechando aguas no convencionales para regar, reducir costes energéticos y avanzar en la digitalización de las explotaciones. Por islas, en Gran Canaria el objetivo es construir un depósito de regulación de las aguas regeneradas procedentes de la Aedar de Barranco Seco que permita almacenar recursos y asegurar el suministro incluso en los meses de mayor demanda en los términos municipales de Las Palmas, Telde, Ingenio, Agüimes, Santa Lucía de Tirajana y San Bartolomé de Tirajana. En La Palma está previsto ejecutar un total de 3 proyectos: la construcción de una balsa de unos 100.000 metros cúbicos para aumentar la capacidad de regulación del agua de riego en el Valle de Aridane, la digitalización integral de la red de riego de San Miguel y la implementación de un sistema de telecontrol en la red de riego de los sauces para conseguir un ahorro de agua del 25%, ya finalizada. En El Hierro se prevé la construcción en el municipio de Frontera de un depósito de 20.000 metros cúbicos de capacidad y 2 estaciones de bombeo digitalizadas con el objetivo de aumentar la competitividad de las producciones en la zona. En el caso de Fuerteventura, se fomentará el uso de agua no convencional para riego y se conseguirá una mejora energética con la construcción de un nuevo módulo de desalación en Gran Tarajal, un depósito de agua anexo y el telecontrol, junto con una planta fotovoltaica para alimentar el bombeo de la captación de agua de mar, la desalación y el bombeo del depósito a la balsa. En Lanzarote está previsto un proyecto de modernización del regadío en los municipios de Tinajo y Teguise que permitirá la mejora en la producción de 300 hectáreas, principalmente de cultivos hortícolas, que incluye la construcción de una planta desaladora, aerogenerador, una balsa y una red de riego en Tinache y El Cuchillo. En Tenerife se pretende impulsar el uso de agua regenerada para el riego en 1.036 hectáreas del sur de la isla, a través de la realización de 2 proyectos: la construcción de una balsa en Guía de Isora y la implantación de una red de distribución de agua regenerada en los municipios de Adeje, Guía de Isora y Santiago del Teide. El uso de aguas regeneradas en la agricultura se ha convertido en una solución sostenible que ofrece beneficios tanto ambientales como económicos, algo trascendental en zonas regables como las Islas Canarias. Se trata del mayor apoyo a la modernización y digitalización del regadío de las últimas décadas en Canarias. Buenos días a todos y a todas, ministro, alcaldesa, equipo de Canarias 7, gracias por recibirnos en vuestra casa. Es un honor estar aquí, a todo el equipo de Agricultura, a la Secretaría de Estado, al equipo de SEIASA. Me acompañan al resto de autoridades,
senador, vicepresidente del Cabildo, veo alcaldes, a todos gracias por estar, acompañarnos en este día. Y bueno, me acompañan el presidente de SEIASA, Francisco Mulero, bienvenido Rodríguez Mulero, hay que dar aquí, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narváez Quintero, Alejandro Narváez Quintero, y por parte de Canaragua, José Juan González, todos lo conocemos por Pipo, me permito repetir eso, gracias por acompañarnos también, la parte privada también es importante en esto, ¿no? Quiero saludar también al equipo de Traxa, que es el equipo que ya se ha utilizado para poner en marcha toda esta red de inversiones, también es importante que una empresa pública lo haga, ¿no? Bueno, el tema del agua en Canarias forma parte de nuestra historia, desde las primeras crónicas de nuestras islas. Sabemos que el agua ha sido fundamental. De hecho, los asentamientos principales en Canarias se establecen donde había fuentes de agua y las crónicas de la sequía forman parte también de la historia de nuestro archipiélago, ¿no? Recuerdo de ver algunas crónicas sobre la isla del Hierro especialmente, o cuando se destruye su árbol, que es todo un símbolo, además está en su escudo, ¿no? En el Aroé, en 1610, cuando un huracán, una temporal acaba con él, o la gran sequía en 1607 en toda Canarias, ¿no? Eso ha sido un elemento que ha estado permanentemente en nuestra historia y que nos ha condicionado nuestro desarrollo. Antes decía muy bien el ministro que la desalación forma, al final, es el elemento que nos hace romper esa barrera que teníamos al desarrollo, especialmente en los sures de las islas y en las islas de menor relieve, que es la que tenían más carencia de agua en Canarias, ¿no? Estamos ahora en un entorno de cambio climático, hay inversiones importantes con fondos europeos, como hemos visto, unas magníficas inversiones que bueno, se han permitido ese desarrollo y en este tema sí queremos entrar con una primera exposición, si les parece, sobre la colaboración pública-privada, tan importante, ¿no? Estamos hablando en este caso de fondos públicos, pero buena parte del desarrollo que hemos tenido en Canarias no se entiende también sin esa inversión de la parte privada y la colaboración con las instituciones públicas. En este entorno tan complejo de cambio climático, sí me gustaría pues una primera aproximación sobre ese tema, si les parece. Juancho, si quieres. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias al ministro, también muchas gracias al Ministerio por invitarme y por supuesto a Canarias 7. Don Juan sabe que yo me siento aquí como en mi casa porque de pequeño pasaba mucho tiempo por la antigua rotativa. Así que no hay mejor sitio para venir que un sitio donde tú te sientes como en tu casa, ¿no? Respecto a la colaboración público-privada, bueno, es una cosa muy sencilla, es decir, es verdad que se ha hecho un esfuerzo importante y yo felicito a SEIASA y al Ministerio por esa aportación en el tema del regadío, pero aún queda muchísimo recorrido, ¿no? Es decir, hablamos que en temas de agua se pueden necesitar en torno a 6.000 millones de euros al año, de los cuales a Canarias le pueden corresponder 300. Estamos hablando de 80, es decir, ¿con eso resolvemos todo? Absolutamente no. ¿Dependemos exclusivamente del Ministerio para resolver los problemas? Seguramente no. Es decir, la única solución posible aquí es colaborar con el sector privado y cada uno tiene que hacer su trabajo, ¿no? Para eso es verdad que también necesitamos un marco de seguridad jurídica que nos permita hacer, ¿no? Y hay muchos cambios normativos que vamos a necesitar, porque como digo, todavía queda mucho recorrido. Estamos hablando en torno a 24 euros por habitante la inversión hidráulica en España, en Canarias por debajo, cuando en Inglaterra están 135, ¿no? En Alemania están 90. Es decir, se está haciendo un enorme trabajo, pero hay cosas que hacer. Y bueno, yo creo que estamos en el camino. Yo creo que nos tenemos que felicitar hoy porque por primera vez tenemos una inversión importante en Canarias en materia de riego y eso es gracias al impulso que está dando el Ministerio, ¿no? Consejero. Muchas gracias, buenos días. Anselmo, permítame solo agradecer y felicitar tanto al Ministerio, bueno, al ministro que está aquí, también al Ministerio de Agricultura y a Luis Planas que no ha podido venir, en nombre del Secretario de Estado, alcaldesa y vicepresidente del Cabildo, como no a Canarias 7, y a SEIASA por este foro. Y quiero hacerlo porque creo que, primer foro, pero creo que es importante poner el debate, que ya está, el foco en algo tan importante como es el agua. Yo creo que el cambio climático, lo decía el delegado, ha cambiado el concepto del agua. Y hoy en día el sector primario, sin duda, y es así, pues con regadío, o no es, o no va a existir. Ha cambiado y eso es una realidad palpable. Y como no, la colaboración público-privada tiene que ser fundamental, no solo en la ejecución de las obras, que ya se está haciendo, en muchas de las obras en Canarias que se invierte, sino después en la gestión, en la posterior gestión, porque es verdad que lo público no puede llegar a todos lados,
no podemos llegar a todos lados y la parte privada tiene un elemento fundamental, como decía, en la posterior gestión de los recursos hidráulicos de una manera mucho más eficiente y más eficaz. Es decir, hoy estamos pasando en Canarias un problema común, se lo digo como consejero, seguro que ustedes muchos lo han escuchado, desde islas como La Palma, donde es el delegado del Gobierno, hasta Fuerteventura, es decir, los dos extremos que pueden ser la isla más seca y la isla más abundante en agua, hoy en día tiene emergencia hídrica para la agricultura. Y sin duda no avanzaremos. Antes el ministro daba un dato, el 50% en los últimos 20 años, casi hemos perdido el 40% de las tierras cultivables en Canarias. Hoy en día no avanzaremos, no aumentaremos esas hectáreas, no aumentaremos los cultivos o nuevos cultivos si no somos capaces de llevar el regadío a todas y cada una de las zonas de Canarias necesarias. Evidentemente, después a un precio que el agricultor pueda hacerlo. Con lo cual, yo creo que esa colaboración no solo previamente, yo creo que el proyecto que se ha hecho con SEIASA, que se le encarga a Traxa en este caso, es importantísimo, y después planificar la posterior gestión de todas esas infraestructuras, tanto de almacenamiento como la de desalación, como la conducción, si los sistemas regantes, con las empresas privadas van a ser fundamentales para el buen desarrollo de estas instalaciones, porque evidentemente de nada podemos hacer si tenemos almacenamiento y no tenemos extracción, de nada podemos hacer si tenemos almacenamiento y extracción y no tenemos conducción. Es decir, yo creo que todas las patas son importantes y creo que el cambio climático nos ha hecho sentarnos en este foro o todas las administraciones públicas, tenemos que hacerlo con la parte privada para hacer un cambio de concepto en Canarias sobre lo que era el riego antiguamente y lo que tiene que ser en el futuro. Paco. Muchas gracias, delegado. Buenos días a todos y a todas. La colaboración público-privada en el desarrollo del regadío y su modernización. Dos aspectos. En primer lugar, cómo han colaborado los usuarios, que es la parte privada, en este desarrollo. Y en segundo lugar, en la ejecución, cómo colabora el sector privado en su ejecución. Bueno, pues en Canarias es de una manera especial, porque la colaboración privada en la modernización del regadío viene acompañada de la aportación y el esfuerzo de las comunidades de regantes, en el conjunto del Estado español. Pero en Canarias es especial. Canarias tiene su propia ley, como bien ha dicho el ministro, y tiene una estructura especial. Tanto es así que el instrumento que tiene el Ministerio, dentro del Ministerio, que es la Asociación General de Regadíos, que tenemos a la subdirectora, tuvo que inventarse una forma de encajar la idiosincrasia canaria. Porque en Canarias están los cabildos, están los consorcios y están los consejos insulares, y la distribución del agua no es privada, salvo en algunas cuestiones, en el regadío, salvo en algunas cuestiones puntuales. Por ejemplo, en Maltén tenemos una empresa pública, pero de gestión privada. Bueno, pues hemos hecho cosas con Maltén, pero nos inventamos, digamos que establecimos para Canarias el mecanismo de no solo son las comunidades de regantes, las entidades de derecho público que gestionan el agua en el regadío, sino también las entidades gestoras del agua, como pueden ser en el caso de Canarias, fue así, Cristina, como fue en el caso de Canarias, que le dimos vuelta, es como podíamos encajar, porque aquí, pues en alguna isla es el consorcio, en otra isla es el consejo directamente, y en Tenerife pues el Maltén. Entonces tendríamos que buscar distintas formas de hacer la colaboración. En el conjunto del Estado español, la colaboración privada en cuanto a la modernización, los regantes asumen más del 40% de la inversión que vamos a hacer de esos 2.400 millones que ha dicho el ministro. Por tanto, esto no es regalado para el regadío. Los agricultores participan desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de desarrollo. Los proyectos los presentan los agricultores. En el caso de Canarias, los proyectos los ha elaborado la propia consejería. Por tanto, bueno, pues aquí es, como todo en Canarias, es especial, porque es su idiosincrasia especial, pero en el conjunto del Estado español los proyectos los aportan las comunidades de regantes, las entidades gestoras de riego. Aquí las entidades gestoras son, pues ya como os he dicho, los cabildos, los consorcios o los consejos o la empresa pública. Bien, por otra parte, la colaboración privada en la ejecución, la verdad es que estamos muy contentos desde el instrumento social que tiene el Ministerio, que es SEIASA, y desde la Asociación General de Regadíos, que todo depende de Begoña, de la Secretaría de Estado, pues estamos muy contentos porque las empresas que están colaborando, por supuesto nuestro medio propio es fundamental, TASA es fundamental, y aquí más, pero las empresas que están colaborando en la ejecución se lo han tomado esto como un reto, porque ejecutar 2.400 millones de euros en 5 años
y de ellos, porque hasta 27, y de ellos 1.428, creo que son, 1.332, eso, se me van las cifras, hasta junio del año 26, pues poniendo tuberías, que vamos a poner 6.000 kilómetros de tuberías, no es fácil, no es nada fácil, pero las empresas, el conjunto de empresas que se dedican a la obra pública, se lo han tomado en serio y están colaborando muy bien. Por lo tanto, la colaboración público-privada para modernizar el regadío en España ha sido importante y este periodo es fundamental. Muy bien. La siguiente sería algo, había apuntado ya el consejero, que es la diferencia entre las islas, ¿no? Cómo armonizamos estas inversiones, estas necesidades, sabiendo que hay realidades muy diferentes, los sures de las islas, Lanzarote, Fuerteventura, a lo que decía también Narváez, la isla con más recursos hídricos como es la isla de La Palma, pero que tiene también pues sus problemas. ¿Cómo logramos que en ese entorno también de crisis climática adaptar las inversiones públicas apoyando al sector productivo, a la agricultura, habiendo acuerdos entre el Ministerio y la Consejería, del anterior equipo, del actual equipo, haciendo posible que una inversión tan importante como esta, estamos hablando de 80 millones de euros, prácticamente cogen toda Canarias menos una isla, o todas las islas, como nunca, eso no lo hemos visto en materia de regadíos nunca, y cómo podemos ir afrontando los retos de cada una de las islas, porque son realidades también diferentes, ¿no? Si te parece, consejero. Muchas gracias, Anselo. Sí, bueno, y voy a enlazar con lo que ha terminado el presidente de SEIASA, que yo creo que ha sido importante entender, yo creo que todos los que estamos aquí lo hacemos y lo hemos entendido, la realidad insular de cada isla, que es completamente diferente. Incluso podríamos decir que en las islas que llamamos Catalina, Tenerife y Gran Canaria, las realidades del sur son diferentes que las del norte. Si dentro de la isla tenemos incluso realidades completamente diferentes. Y bueno, yo creo que los proyectos se adaptan perfectamente, se han logrado adaptar a una realidad de cada una de las islas. Evidentemente hablamos de desalación importantísima, de extracción y desalación, sí, en islas como Lanzarote y Fuerteventura, donde necesitamos poner más agua en el mercado agrícola, sí, necesitamos la extracción de agua para que después de esa extracción se pueda diversificar por el regadío. Hay que tener en cuenta lo que antes decía el presidente, que en Canarias es completamente diferente como que en el territorio peninsular. Sí, las comunidades regantes en la península son muy potentes, estamos hablando de comunidades regantes con mucha inversión, que tienen músculo financiero. En Canarias no existe ese músculo financiero en las comunidades regantes, aunque las tenemos importantes, y han tenido que ser, yo creo que eso hay que felicitarlo, los cabildos también, y esos consejos insulares o consorcios que tienen los cabildos, Casa de la Ley de Agua, quienes han hecho esa aportación también al convenio para suplir un poco, digo, el pequeño músculo que pueden tener las comunidades regantes. Y han sido, yo creo que esa conjunción de entender Canarias diferente, que los consejos insulares han marcado qué infraestructuras y dónde eran más necesarios y de qué manera. Porque, como decía, hay algunas que se fortalece más la desalación, la parte de extracción. Hay otras que hay que tener almacenamiento porque no existía para conservar el agua y después llevar el riego. Y algo muy importante, y termino, también se ha atendido algo que son las pérdidas y la eficiencia del agua. Es decir, el telemando, el telecontrol, todas estas inversiones es fundamental, y los sistemas nuevos de riego que a través de estos proyectos evidentemente son mucho más eficaces y más eficientes. Yo creo que, antes lo decía creo que el ministro en su intervención, no tiene nada que ver hace 80 años como se regaba, 100 años. Bueno, había agua, abundancia, a cómo se tiene que regar ahora. Si la eficiencia es algo importantísimo, que yo creo que en eso yo creo que es un punto que estaremos todos de acuerdo, en que tenemos que conseguir que estas inversiones en todas las islas sean lo más eficiente posible para que el recurso hídrico, que será escaso, de aquí en adelante, pues sea lo mejor aprovechado posible. José Juan, que además viene del sector, que, bueno, yo lo conozco, su empresa, ¿no? Que por mi experiencia municipal, pues también logró unos niveles de eficiencia en el abastecimiento público. Yo quiero felicitarlo también en ese momento, hace muchos años ya, de esa historia, pero una empresa de prestigio. ¿Cómo introducimos la aportación privada, ¿no? Lo explicaba bien también el decía, es decir, yo creo que existe el conocimiento, nadie lo duda, es decir, en Canarias tenemos mucho conocimiento de gestión de recursos hídricos porque nunca lo hemos tenido, ¿no? Si aprendes a base de no tener recursos, ¿no? Tenemos la tecnología, la desalación empezó en Canarias, lo explicaba bien, lo explicaba también el ministro, pero es que aquí tenemos la mayor densidad de desaladoras del mundo. Israel no tiene los mismos porcentajes de densidad de desalación que tiene Canarias, y muchas de las tecnologías salen de aquí y se exportan al mundo. Es decir, ahora con el gobierno de Canarias hemos hecho una planta desaladora con el ITC, donde estamos en porcentajes de eficiencia hídrica por debajo de 2 kWh.
Es decir, para que se hagan una idea, eso es la mitad de una planta que ya se considera eficiente, ¿verdad? Que es para un modelo 2500, pero eso es récord Guinness, por lo tanto, en Canarias también hay tecnología para poder hacerlo y agradezco que SEIASA nos reconozca esa capacidad, incluso capacidad financiera, que habrá que verlo después con el régimen, con el tema del REF. Pero ahora, entrando por islas, hombre, aquí realidades completamente distintas. El caso de Fuerteventura y Lanzarote, vamos a ser justos, es verdad que hace falta plantas desaladoras y se exige, pero hay mucho más recorrido. Es decir, lo explicaba muy bien el consejero, se está perdiendo la mitad del agua. Si no se puede perder la mitad del agua. Es decir, hay que hacer un doble ejercicio. Por un lado hay que poner más infraestructuras, más capacidad de producción para poder regar más, pero por otro lado también hay que hacer el ejercicio de perder la mitad del agua, porque al final si solo hacemos una cosa y no conseguimos la segunda, no conseguimos absolutamente nada. El ejercicio que ha hecho por parte de SEIASA, y está muy bien, junto con Traxa, es definir un modelo para las zonas más agrícolas, donde hay balsas y redes de riego y hay desaladoras. Pero claro, la ley de aguas de Canarias es una ley que obliga primero al uso del abastecimiento frente al uso agrícola. Es decir, si no conseguimos resolver las ineficiencias que se producen en el abastecimiento, ese agua que en origen tiene como destino la agricultura, lamentablemente no se puede destinar a la agricultura porque primero se tiene que garantizar el recurso al abastecimiento. Con lo cual, por ir centrando el tiro, Gran Canaria y Fuerteventura todavía tienen mucho recorrido que tienen que hacer. Y después ya nos vamos al resto de las islas, ahí la situación es distinta, pero también es verdad que hay emergencia hídrica. Es decir, yo nunca pude pensar en mi vida que fuéramos a tener emergencia hídrica en La Palma, nunca lo pude pensar y la tenemos a día de hoy y todavía no está resuelta. En Lanzarote este fin de semana, el viernes, el consorcio tuvo que volver a declarar la emergencia hídrica, primero para la agricultura, pero va camino de tener que declararla también para el abastecimiento. Es decir, con lo cual aquí hace falta mucho recorrido. ¿Dónde vamos a encontrar el recurso? Primero, perdiendo menos. O sea, lo primero que tenemos que hacer es perder menos recursos. Lo segundo, la desalación, pero también hay una tercera parte que hay que tocar, que es la reutilización. Es decir, todavía solo en Canarias regeneramos el 6% del agua. Hay un montón de agua, hasta un 16% que depuramos y tratamos. Y hay otro montón de agua que si fuéramos capaces de conseguir reutilizarla y tenemos experiencias y tecnologías para poder hacerlo, pues podremos tener muchas más zonas. Y después hay una parte también importante por isla, que es definir un plan director real de necesidades de regadío por zona, porque también tenemos que ser conscientes, y voy a ser crítico, que no se puede plantar en todos sitios si no llega el agua. Es decir, habrá que coger y definir exactamente en qué zona podemos, por debajo de la cota 300, habrá que apostar por la desalación y la reutilización, y en qué zona donde los alisios nos acompañan, pues se podrán dar papas. Pero no puede ser en todos sitios, a cualquier sitio, porque al final lo acabamos financiando entre todos y es un modelo no sostenible. Y ya termino, al final lo explicaba muy bien el ministro, es decir, si hay algo que nos tiene que dar valor como destino es el destino sostenible, y eso pasa por kilómetro cero, si no vale decir que somos un territorio súper protegido y traer toda la fruta y toda la verdura de fuera. Vamos a tener que producirla aquí, para producirla aquí necesitamos el agua. Para poder hacerlo necesitamos sí o sí tener esas infraestructuras, ¿no? Con lo cual yo creo que vamos por buen recorrido, pero cada isla será distinta, ¿no? Muy bien. Paco. Sí, la ambición es infinita y hay mucho que hacer, pero sí que es cierto que en cuanto a la diferenciación de la idiosincrasia de cada isla, lo cierto es que el plan de recuperación, estos fondos, tienen su origen en el plan de recuperación. El plan de recuperación del Gobierno de España tiene una serie de indicadores y de circunstancias. En el caso del regadío tiene 4 elementos fundamentales, que es la eficiencia hídrica, o sea, el mejor uso del agua, la eficiencia energética, la incorporación de recursos de fuentes no convencionales y la digitalización. Son los 4 elementos básicos para priorizar las inversiones. Claro, cuando hubo que implementar este plan, pues a las comunidades autónomas se les preguntó y bueno, pues la oferta de posibles actuaciones en el conjunto del Estado español superaba los 6.000 millones de euros. Pero claro, no teníamos tanta disponibilidad. Por suerte teníamos la posibilidad de priorizar y el Ministerio priorizó en función de esas 4. Pero claro, es que en Canarias esas 4 circunstancias se cumplen. Por eso todos los proyectos que tenía el Gobierno canario, el Gobierno presidido por nuestro ministro, en aquel momento, con los proyectos elaborados, iban dirigidos en cada isla a esos 4 objetivos. Por eso, si habéis visto el vídeo, en cada una de las islas pues hay un objetivo diferente. En Tenerife lo que hacemos son inversiones para optimizar el uso de aguas regeneradas. Por tanto, lo que vamos y al mismo tiempo digitalizamos y modernizamos, pero fundamentalmente optimizar el uso de aguas regeneradas, porque claro, el agua regenerada es aquella que siempre se tiene y que ya ha sido utilizada ya. Y efectivamente, si tenemos que diversificar en cuestión, como decía el ministro, económica, pues tenemos que buscar también el uso del agua diversificada y optimizando el uso del agua. Lo acompañamos donde se puede de la eficiencia energética,
con fotovoltaica, con aerogeneradores y las inversiones que tenemos en las islas van acompañadas de eficiencia energética. Y por último, siempre digitalizamos. Y yo creo que luego hablaremos del tema. Por tanto, todos los proyectos de las islas, cada uno con su idiosincrasia, tiene la respuesta. Porque por ejemplo, en La Palma hay mucha agua. Y es donde más comunidades de regantes hay. De hecho, hemos hecho convenios con comunidades de regantes en La Palma, además de también convenios con el consorcio. Bueno, pues hay más agua, la isla que más agua tiene. Pero en mi procedimiento allí las inversiones no son tanto para el uso de fuentes de recursos no convencionales como la modernización y digitalización y la buena gestión del agua, regularizar, o sea, optimizar el uso del agua y de la energía. En el caso de Hierro, pues es otro caso particular. Cada uno tiene su idiosincrasia. La inversión en Canarias, pues lo decía el vídeo. Aquí lo que hacemos es optimizar el uso del agua regenerada que tenemos de Barranco Seco, que no la podíamos generar o utilizar en las máximas condiciones posibles porque había que establecer un reservorio y una distribución. Por tanto, la historia es responder en cada caso y en cada isla a las necesidades. Cierto es que el Gobierno canario tenía un plan y ese plan que lo presentó en su momento pues no tuvo muchos problemas la consejería para que el Ministerio aceptara todos los proyectos, porque estaban bien trabajados, se habían hecho los proyectos y bueno, el equipo técnico de la Asociación de Regadíos no lo tuvo fácil en Canarias, no tuvo que preocuparse mucho, porque en las islas las 4 prioridades del plan de recuperación se cumplían en ellas. Bueno, un éxito entonces la puesta en marcha de esas infraestructuras. Ahora ya casi para concluir, toda esa eficiencia y esos mecanismos de modernización en el regadío, tenemos que enlazarlo con la necesidad del abastecimiento en Canarias, de la producción en Canarias, y sí me gustaría también introducir el elemento del relevo generacional, que en muchas comunidades autónomas es un problemón, también aquí, y entonces, ¿en qué medida, obviamente, hablar de este tipo de infraestructura, estas mejoras en la eficiencia, la digitalización, fundamental, para mejorar la calidad de vida de nuestros agricultores, en qué medida esto puede ayudar a que sea atractiva la inversión y que profesionalmente la gente se dedique a un sector, además, que cada vez lleva más conocimiento, lleva más técnica, más desarrollo, y hoy un agricultor, y tenemos por aquí algunos importantes, pues significa una gran oportunidad también para tener una magnífica vida y ayudar también al abastecimiento, que es clave también en los momentos difíciles. Recuerden la pandemia, lo importante que Europa se planteó en ese momento, no solo el sector industrial, la pérdida de ciertas producciones en Europa, sino también en materia de abastecimiento de nuestra gente, de todos, ¿no? Y ahí juega un papel fundamental la ganadería y la agricultura, fundamentalmente. Si quieres, Juancho. Sí, bueno, oye, ser empresario agrícola tiene un mérito increíble, porque eso sí que lucha contra todos los elementos, ¿no? Es decir, luchan contra el clima, luchan contra la falta de recursos, luchan contra la falta de capacidad de exportación, luchan contra el PAU, la negociación del PAU, luchan contra el REFLO, luchan contra todo. Con lo cual, oye, cualquier agricultor que venga aquí a esta mesa y siga invirtiendo y siga poniendo su esfuerzo en hacerlo, tiene muchísimo mérito. A nivel de talento, bueno, sí, claro, esto cambia mucho. Es decir, al final, en mi sector, es decir, yo necesito cada vez menos fontaneros, necesito más electromecánicos, necesito más... Porque toda esa digitalización, todos esos datos que al final hay que saber manejarlos, y eso va a exigir una gobernanza distinta en el manejo de esos datos, y eso exige mayor nivel de especialización. ¿Y qué pasa? Lo hablamos esta mañana con el consejero, con Narváez, que nosotros le gestionamos sus infraestructuras en el Hierro. Lo que está pasando es que nos cuesta mucho captar a toda esa gente, desde todos los niveles, desde el nivel del ingeniero, al nivel del técnico, al nivel del capataz, al nivel directamente del que trabaja el campo o el que mantiene la red, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo organizamos esto, porque nos falta capital humano y tenemos que conseguir que la gente se ilusione por ese campo. Hablar de un 2% nada más. Claro, es que con un 2% nada más en el peso económico es muy difícil a una persona joven convencerla para que se meta en un sector tan duro como ese, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final, con este tipo de iniciativas, dándoles oportunidades, apoyándoles también con el tema de las subvenciones, para que lo hagan, y fundamentalmente, si tira el sector turístico, que es el que tira de la economía, y empieza a valorar y a demandar su producto y a ponerlo en su hotel, pues eso hará que sea mucho más atractivo para todos, ¿no? Pero hace falta mucho esfuerzo también en formación y recursos para la formación. Consejero.
Bueno, yo creo que el relevo generacional es un tema, yo creo que nos preocupa en Canarias y yo creo que toda Europa, ¿no? Porque desgraciadamente es un hándicap para el sector primario. Sin duda, todas estas infraestructuras que estamos hablando de la eficacia y llegar agua, poder llegar agua a los agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas, es fundamental para el relevo. Primero, por la rentabilidad, es decir, tanto para el relevo nacional como para que aquellos que están, los que están ahora, sigan y no se den de baja. Es decir, tanto una cosa como otra, tenemos dos problemas: incorporar a jóvenes al sector y también que los que hoy son agricultores y agricultoras, pues que se mantengan. Es evidente que tenemos que el recurso del agua es fundamental. Al principio lo decía, el cambio climático ha cambiado el concepto completo. Tenemos en Canarias, y hablando de Canarias, soberanía alimentaria. Tenemos una posibilidad importante. Tenemos muchos turistas que nos vienen, una población de más de 2.200.000 habitantes y más de 17 millones de turistas que nos visitan. Y pues tenemos que aumentar ese nivel de abastecimiento, autoabastecimiento que tenemos. Y sin duda pasa por el agua. Es decir, hoy en día, todos los que estamos aquí, más que yo, conocen lo que era el cultivo de secano, lo que hacían antes. Eso ya no va a existir. El cambio climático lo va a echar para atrás, con lo cual el regadío va a ser vital. O es con regadío o no es en la agricultura. Y para crecer, llegar a esa soberanía alimentaria, kilómetro cero, menos residuos, menos huella de carbono, es decir, mucho más sostenible. Incluso el turismo, que antes Pipo lo decía, el turismo es un elemento que nos puede ayudar. Sí, vincular a que el turismo en la regeneración de agua, nada por el turismo, para la agricultura, en el consumo de alimentos kilómetro cero, mucho más sostenible, un destino más sostenible consumiendo. Todo eso para que un joven visualice una empresa agrícola. Evidentemente no le podemos pedir que vaya hoy en día a la agricultura por romanticismo. Tenemos que pedirle que vaya por rentabilidad. Y la rentabilidad la hace tener agua, tener un agua económicamente sostenible para la agricultura, evidentemente, a unos precios asequibles, y poder tenerla de manera regular. Porque al final no nos confundamos, una agricultora es una empresaria, tiene que hacer un planning. No podría estar mirando para el cielo si llueve o no, porque entonces no es rentable. Entonces, el agua, de una manera regular y eficiente, es el garante de que podamos combatir la falta de jóvenes en el sector primario, con lo cual, sin duda, el que podamos hacer todas estas inversiones conjuntamente, podamos llevarlas a todos los sitios de Canarias, que tenemos la capacidad de generar agricultura y ganadería, va a ser fundamental para llegar a una soberanía alimentaria justa y equitativa y sostenible en Canarias. Si no lo conseguimos, evidentemente, no vamos a conseguir el resto. Muy bien. Paco. Sí, la sostenibilidad ha de ser medioambiental, pero también económica. Lo que estamos haciendo, abordando con el plan de modernización en el regadío, pues va orientado a lo que planteamos en el Ministerio. Yo me gusta siempre hablar de un taburete con 3 patas, no cojea nunca. Tiene 4 sí, pero con 3 no. Se puede ponerse horizontal, pero no cojea. Pues las 3 patas que el Ministerio tiene el Ministerio, la Secretaría de Estado y el Ministro como bandera, pues es la del regadío, porque sin regadío no hay, lo decimos todos, el relevo generacional y la incorporación de las mujeres, fundamental, y la digitalización, la innovación y la digitalización. Esas 3 patas son fundamentales para el presente y para el futuro de la agricultura, en Canarias y en todo el conjunto del Estado español. En el caso de la modernización, lógicamente la gente joven necesita tener un proyecto de vida viable, porque si no se va a otro sitio, y ese proyecto de vida viable se lo da el sector agrario si la estructura de la producción, que nos olvidamos siempre de las estructuras, pero la parcelación, el minifundismo, esas cosas hay también que incorporarlas. La estructura de la explotación permite que con modernización y con digitalización estén al día. Los jóvenes no se van, porque donde mejor se está es siendo agricultor, pero claro, pudiendo vivir de ello. Un joven formado con una explotación con estructura suficiente y pudiendo vivir de ello es arriesgado. Y se arriesga porque decimos, hay que asegurar el precio del producto. Sí, ojalá lo tuviéramos asegurado, pero las estructuras tienen que estar armadas, modernizadas y al día para que la gente joven vea futuro, vea un proyecto de vida viable en su explotación. Y eso pasa en Canarias y en el conjunto del Estado español, no solo en Canarias, y en gran parte del Mediterráneo. Por tanto, la agricultura del sur de Europa hay que orientarla desde esa línea. Con la modernización, lo que estamos incorporando fundamentalmente es la tercera pata, que es la digitalización. Es fundamental que la gente joven tenga instrumentos, porque los conocen. Decía Narváez, hay que conseguir que los que están se queden, por supuesto, porque
pero hay que pensar en una agricultura de presente modernizada y de futuro digitalizada, porque si no la gente joven no se incorporará. Pues muy bien, con esto concluimos. Gracias a todos. Me olvidé antes del equipo de la subdelegada y la dirección insular. Los más cercanos son los últimos. Y los diputados autonómicos también que han estado con nosotros. Dejamos paso a la secretaria de Estado de Agricultura y a Begoña García, que nos hablará ahora en una entrevista a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Anselmo. Sí, sí. Pero la sorpresa es Alejandro Narváez, no me olvido. Felicidades. A quienes nos han precedido en el uso de la palabra. Consejero Narváez, yo creo que debería incorporar a Pipo como asesor de la consejería. Eso, o Pipo aspira a ser consejero de Agricultura en el próximo mandato. Yo, si me lo permiten, sí me quedo sobre todo con una lectura en positivo en los tiempos que corren, y es la imagen de diálogo entre diferentes administraciones, diferentes partidos políticos y también sector público y empresa privada. Creo que eso es un ejemplo, es algo muy canario, y para quienes nos acompañan aquí, que vienen de la península, creo que comparado con algunas escenas que estamos viendo en la península, es un modelo a exportar. Buenos días. Secretaria de Estado. Para quien no la conozcan, extremeña de Cáceres, si no me equivoco, y con amplia experiencia en la gestión pública y enfocada al sector primario, tanto en la administración local como en la Junta de Extremadura. Hay una clara apuesta del Gobierno por lo que se conoce como las aguas no convencionales, que en el caso de Canarias, como ha quedado en evidencia, son las más convencionales, especialmente en las últimas décadas. Si nos podría detallar un poquito esa apuesta, y si el sector comparte o todavía sigue existiendo alguna reserva, algún miedo al uso de aguas no convencionales en el regadío. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Ministro, muchas gracias por acompañar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en este primer foro de regadíos en Canarias. Alcaldesa, muchas gracias, y al delegado del Gobierno, al resto de autoridades. Alejandro Narváez, muchas felicidades por tu cumpleaños. Espero que lo festejes bien después del Consejo de Gobierno. Extremeña, y estar 8 años de consejera de Agricultura con Guillermo Fernández Vara, pues hace mucho. Hace mucho. La apuesta por la modernización de regadíos, tanto la que hicimos con Guillermo como la que está haciendo el Gobierno de España, yo creo que es muy importante. Y lo que tiene que ver con el uso de las aguas no convencionales, lo es. 216 millones de euros, 20 actuaciones en este país, y de ellas 43 millones en Canarias. Pero Canarias, Andalucía, Baleares, Murcia, la Comunidad Valenciana, es decir, todas aquellas comunidades autónomas donde hay una escasez de agua muy importante. Y la reutilización o la utilización eficiente del agua es clave y va a seguir siendo clave en el futuro. Y fíjate si es importante que además hay una asociación nacional de empresas con el tema de aguas no regeneradas, que además, ¿verdad, Cristina?, se han incorporado a la Mesa Nacional del Regadío precisamente para trabajar en ese conjunto que tú decías antes, también importante, no solo de la colaboración público-privada, sino de la colaboración de todas las administraciones del Gobierno de España y las 17 comunidades autónomas.
por recoger también algunas de las cuestiones que se ha hablado. La apuesta es por un regadío más sostenible, más eficiente y también adaptado a las necesidades del momento, que entiendo que no son las mismas tanto en el campo de la agricultura como por parte de los consumidores. Bueno, cuando hablamos de la modernización de regadío, estamos hablando, lo decía antes Paco, el presidente de la SEIASA, de tres patas fundamentales. De la mejora y la utilización eficiente del agua, de la eficiencia energética, bueno, de las 96 actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de todo el país, 53 de esas 96 tienen que ver con la eficiencia energética. La semana pasada, jueves y viernes, estuvimos en Sevilla, entregando una obra que estaba finalizada y otra que ya está finalizada, pero que nos queda, bueno, pues lo que siempre hacemos de las facturas para entregar. La media que tienen todas las comunidades de regantes con esa eficiencia energética está en torno a entre un 60 y un 70% del ahorro del coste energético. ¿Saben ustedes lo que eso supone para una explotación agrícola? Significa que para esa rentabilidad de la que estamos hablando, que es fundamental, la rentabilidad económica, o aumentamos ingresos o reducimos costes. No hay otra posibilidad. Y la reducción de costes pasa por el uso eficiente del agua, que significa que vamos a utilizar entre un 20 y un 30% menos de agua, con lo cual ahorramos, y una eficiencia energética que nos va a suponer en la comunidad de regantes de Ediar, en Sevilla, sus cálculos, los de los agricultores, era un 60% del ahorro del coste energético, es decir, de pagar millones de euros a pagar un 60% menos. Eso les va a hacer poder reinvertir en seguir modernizando sus explotaciones y, lógicamente, en tener mayor rentabilidad. Le quería preguntar por algo que aparece señalado aquí en estos paneles a mi lado. Hay dos palabras, mujer y jóvenes. La importancia que también se ha mencionado de la mujer en el sector primario, agricultura, ganadería, también en pesca, y esa incorporación de las nuevas generaciones, ¿se está consiguiendo o es un reto? El ministro de Agricultura, Luis Planas, tiene un triángulo mágico que siempre habla en el ministerio, y es el presente y el futuro, y es el relevo generacional, la incorporación de las mujeres en el mundo rural, ya sea en el sector agroalimentario como en la diversificación, como emprendedoras, y la innovación y la digitalización. Fíjense, cuando hablamos de mujeres, es verdad que las explotaciones que la jefa de explotación es una mujer, tiene un 32% menos de ingreso porque el tamaño de la explotación es menor. Sin embargo, cuando hablamos de mujeres jóvenes, tienen un 15% superior en la rentabilidad de sus explotaciones a los jóvenes hombres. Por primera vez este país, este gobierno, un gobierno feminista, hizo que en el primer pilar de la PAC se introdujera la perspectiva de género. Nunca ningún país europeo había planteado en esa negociación de la política agraria comunitaria la perspectiva de género. Eso significa que en el pago complementario a los jóvenes ha pasado de ser, dentro de la ayuda básica a la renta, los que son agricultores saben perfectamente, ha pasado de ser un 50% a un 100%. Y si eres mujer joven, un 115%. Las mujeres son las que fijan la población al territorio. Sin ellas no hay futuro. Sin los jóvenes no hay sector agroalimentario de futuro. Con lo cual hicimos en julio, ¿verdad, Narváez, en Pamplona, una conferencia sectorial que hemos marcado una hoja de ruta sobre el relevo generacional para el sector agroalimentario de este país. Porque, fijaos, de las personas que cobran la PAC en este país, un 8% es menor de 41 años y un 60% es mayor de 65 años. Esos son los datos
de nuestra política agraria comunitaria y esos son los datos que hay que revertir y tenemos que hacer que los jóvenes se incorporen pero a una agricultura tecnificada. Tenemos jóvenes y mujeres jóvenes formadas que quieren incorporarse, pero desde luego no de sol a sol. Eso era de la época de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Nosotros y nosotras tenemos que trabajar por una generación que se incorpore a una empresa, porque esto es una empresa, en este caso, agroalimentaria. Y ahora bien, si estamos todos los días hablando en negativo de un sector, desde luego los jóvenes no se van a incorporar. Y este sector, como otros, tiene cosas en negativo, pero tiene otras muchas en positivo. Se me acaba de ocurrir la pregunta y le pido una reflexión. Ha mencionado la PAC y los discursos en negativo. Últimamente llevamos escuchando unos discursos muy ideologizados, muy negativos sobre la influencia de las políticas comunitarias, ya sean las agrícolas o las de transiciones ecológicas, en el sector primario. Ese discurso de Europa está matando el campo. Absolutamente en contra de ese discurso. Y le explico por qué. Lo acabamos de ver precisamente, ¿verdad, ministro?, en Valencia. Los negacionistas del cambio climático matan. Es verdad que el cambio climático mata. El campo no está reñido con la sostenibilidad ni el medio ambiente. Precisamente los agricultores y ganaderos son los que pueden sufrir más y los que sufren más ese cambio climático. La política agraria comunitaria y las políticas de la Unión Europea tienen que trabajar sobre la triple rentabilidad. La rentabilidad económica. Sin rentabilidad económica no hay rentabilidad social ni medioambiental. Si abandonamos las zonas de cultivo, que en muchos casos consiguen ser también zonas cortafuegos para la prevención de incendios. Si abandonamos nuestros pueblos, tenemos también todo el tema de los desastres medioambientales. No deben ir en contra una de otra, son parejos, hay que trabajarlas conjuntamente y el populismo y la ultraderecha que llega, y lo digo claramente y como lo siento, que se está instalando en aquellos discursos populistas, que es lo que la gente quiere oír, nos está perjudicando a todos y a todas como ciudadanía. Una última cuestión. El regadío hay que verlo también como un eje vertebrador del mundo rural para fijar la población al territorio. Le digo pensando en eso que se ha llamado la España vaciada, que se pensaba mucho en la península, pero también en Canarias tenemos una Canarias que se está vaciando. Bueno, permíteme solo una discrepancia. Yo nunca hablo de la España vaciada, hablo de la España despoblada. Vacía quiere decir que nuestros pueblos no existen, que están vacíos. Y en nuestros pueblos hay mucho talento. Te lo dice una que viene del mundo rural y que lleva trabajando por el mundo rural y con el mundo rural mucho tiempo. No hay mejor política contra la despoblación y por el reto demográfico que la modernización del regadío. Lo decía antes los datos el ministro. Este país tiene un 22% de hectáreas en regadío y un 65% es la productividad. El regadío genera 3 veces más empleo que el secano y genera 6 veces más renta a los agricultores en regadío que en secano. Con lo cual no hay mejor política que esa, con una modernización eficiente del agua, de la energía, con la innovación y digitalización que atrae a la gente joven. Estamos llegando al final del guión que nos habíamos marcado. Ya que contamos con la secretaria de Estado, le pido un poco conclusiones sobre lo que llevamos hablado aquí a lo largo de más de una hora. Bueno, pues... en primer lugar, muchísimas gracias a todos y a todas. Este es el primer foro del regadío que hacemos y hemos elegido Canarias. Hemos elegido Canarias porque, lo decía el presidente de la SEIASA, cumple todos y cada uno de los criterios que marca el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Quiero dar las gracias especialmente también, y me lo tenéis que permitir, a mi amiga Alicia.
Alicia era la consejera de Agricultura, y sé que Narváez no se molesta, era la consejera de Agricultura cuando yo era consejera de Agricultura en Extremadura, y trabajamos mucho junto con la SEIASA para presentar desde las comunidades autónomas, independientemente del signo político que gobernara, los proyectos de modernización de regadíos para mejorar la vida de la gente. La modernización de regadíos en este país, imagínense que en 5 años vamos a invertir más del 70% que en los últimos 20 años. 2.400 millones de euros. Pero sobre todo, detrás de la modernización de regadíos hay la mejora de la vida de la gente. No valen solo los proyectos, no valen solo los presupuestos. Todo eso está plasmado en el Boletín Oficial del Estado, en las órdenes ministeriales, en las licitaciones, en los encargos, en la colaboración público-privada y en unos servidores públicos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que están trabajando para modernizar este país. Relevo generacional, incorporación de mujeres, utilización eficiente del agua y eficiencia energética, presente y futuro de un país que se siente muy orgulloso de la ciudadanía de su mundo rural. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo simplemente tienen todos una hojita donde al final aparece señalada una localización, están todos invitados para, si se quieren desplazar al fondillo, para que vean que esto de lo que se ha estado hablando aquí no es literatura y no son unas líneas que pueden quedar en un boletín oficial, sino que se está llevando a la práctica. Reiterar el agradecimiento a SEIASA, al Ministerio, por contar con nosotros, como dije antes, también por el nivel de exigencia al que nos han obligado, que eso siempre es positivo. Agradecerles a todos los que han estado aquí. Han mencionado algunos, veo, no quiero mencionar unos y otros no, pero veo mucha gente del mundo del sector público, de la empresa, de las diferentes administraciones, también a quienes nos siguen por streaming. En cuanto al nivel, está sobradamente demostrado. Muchísimas gracias, secretario de Estado. No es fácil contar con el secretario de Estado aquí, con el presidente de una empresa pública como SEIASA, que es eso que llaman compañías tractoras de modernización y de transformación en positivo. Y, por supuesto, con los 5 canarios, que da la casualidad que estaban entre los 1.111 de Canarios, que el pasado sábado destacamos en un suplemento especial de esta casa, así que no nos equivocamos por lo que han demostrado hoy, ¿no? A todos muchas gracias, están invitados a un desayuno. Hemos pedido a última hora una tarta por el cumpleaños, pero no sé si llega.